Lo tenemos. Hebreos capítulo 4, los versos 14 al 16. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional y dice la palabra, como sigue en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que este sumo sacerdote del cual vamos a hablar en esta mañana también ha sido tentado como tú en todas las cosas, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente. En otras palabras, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono de la gracia al cual nos podemos acercar confiadamente para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amén. Hay gracia. Amén. Hay un trono de gracia. Hay misericordia y gracia para el momento que más lo necesitamos. Y en esta mañana la palabra la he titulado Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Gracias te damos, Señor, por esta escritura. Permite que en esta mañana, Dios, podamos expresar el propósito tuyo a través de esta palabra. Hoy, Señor, permítenos ver cuán grande sumo sacerdote tenemos. Permítenos ver que las barreras que antes no nos permitían acercarnos a ti han sido removidas, amén. Y que podamos entender, amén, que hay un trono de gracia al cual nos podemos acercar. Y que en esta mañana seamos inspirados, motivados para acercarnos con confianza, sin temor, amén, sabiendo, Señor, que podemos recibir gracia y misericordia en el momento de necesidad, en el momento de debilidad. Así que en esta mañana, Señor, corazones que están necesitados, vidas que están en estos momentos sintiéndose en debilidad, en tentación, que puedan recibir esta palabra y comprender lo que tú les quieres decir en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el escritor a la carta a los hebreos empieza a hablar en este capítulo, fíjate que presenta a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro gran sumo sacerdote. Cuando el escritor está escribiendo en esta carta, le está escribiendo a creyentes judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y los temas que toca el escritor no son para ellos desconocidos, así que están relacionados, amén, con el vocabulario, con los temas y con todo lo que él presenta de acuerdo al propósito que él tiene al escribirle a estos hermanos. Pero sí había un hecho del cual ellos tal vez no se habían percatado, aunque ahora eran creyentes, y es que este escritor, amén, del cual pues no podemos decir realmente cuál era el escritor exactamente de Hebreos. Hay discrepancia, pero eso no viene al caso. Pero el hecho es que él presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. Es decir, que Cristo representaba un sacerdocio superior al de
Aarón. Ahora, en esta mañana, para que podamos entender mejor la función, amén, o ese título de Jesús como sumo sacerdote, es necesario que por un momento podamos examinar la figura y las funciones del sumo sacerdote. Y puede ser que cuando tú pienses en esta palabra sacerdote, quizás lo primero que te venga a la mente por referencia, tal vez tú piensas en un sacerdote católico. Quizás eso es lo que te viene a la mente también cuando te escuchas esta palabra. ¿Por qué? Porque esa es la referencia inmediata que nosotros, ¿verdad?, tenemos. Y nosotros los seres humanos y los creyentes funcionamos por referencia. Y de hecho la mayoría de las veces que nos acercamos a la Biblia, lo hacemos haciendo referencia a lo que conocemos. Amén. Cuando usted lee la Biblia, muchas veces usted interpreta de acuerdo a lo que usted conoce. Y entonces empezamos a hacer asociaciones y pensamos, bueno, pues esto tiene que significar esto y esto tiene que significar esto otro. Pero se nos olvida y no tomamos en consideración que hay una gran distancia entre nosotros, amén, y lo que se escribió, amén, para unas personas específicas. Es decir, que hay una gran distancia entre lo que se escribió y nosotros, épocas y tiempos diferentes. Entonces, las asociaciones que a veces hacemos cuando leemos la Escritura, muchas veces no siempre son las correctas, amén. Entonces, ¿qué podemos hacer, amén, para no errar necesariamente? Pues, amados hermanos, debemos profundizar en el estudio bíblico. Y de hecho, hay recursos que nos pueden ayudar y no vamos a entrar en eso. Pero lo primero que debemos hacer, ¿sabes qué es? Buscar en la Biblia misma para entender esos conceptos. Ese principio que dice que la Biblia se interpreta a sí mismo. Pues mira, usted tiene que entonces buscar en otras escrituras, en otras referencias para que le traiga más luz, amén, sobre aquello que usted está estudiando. Y no meramente para que usted aplique sus conceptos del siglo XXI, amén, a una historia, amén, que se dio muchísimos años atrás. Entonces, por ejemplo, no podemos entender a Jesús como sumo sacerdote y su obra si primero no vamos al Antiguo Testamento y vemos de qué se trataba el sacerdocio que Dios había establecido en primera instancia en el pueblo de Israel. Y de hecho, el escritor a los Hebreos, amén, también hace una comparación y hace referencia a ese sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Y por qué me tomo el tiempo? Porque yo quiero que en esta mañana usted pueda entender la función, amén, el rol, el título de Jesús como sumo sacerdote. Amén. A veces nosotros los predicadores asumimos que todo el mundo conoce estos conceptos. Cuando tú llevas mucho tiempo en el Evangelio, pues tú piensas, bueno, todo el mundo, amén, conoce y entiende esto. Y entonces fallamos porque tenemos creyentes nuevos. Tenemos gente que realmente no ha tenido la oportunidad de estudiar la Biblia. Entonces, a veces, cuando se predica, hay que tomarse un poco de tiempo para explicar ciertas cosas, de tal manera que usted pueda decir, oh, ahora sí entiendo, porque Jesús es el sumo sacerdote. Y así a la vez también aprendemos algo de la Biblia que nos va a ayudar en nuestro estudio. Así que permítame hablar un momento de esto, de ese sacerdocio en Israel, y esto va a empezar entonces a cobrar sentido para usted según vamos desarrollando el tema. Mira, cuando Dios escogió el pueblo de Israel, Dios lo empieza a formar. Y sabes que Él deseaba que fuera un pueblo, amén, una nación santa delante de su presencia. Y cuando digo una nación santa es que estuviera separada para Dios y que fuera diferente a las demás naciones, amén, que eran paganas y que eran idólatras. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios establece
un sacerdocio a través de Aarón y de sus hijos. Aarón era hermano de Moisés. Y establece este sacerdocio, amén, para que estas personas velaran y cuidaran que se cumpliera el propósito de Dios, que fuera un pueblo santo, un pueblo que fuera luz, un pueblo agradable a Dios. Entonces Dios establece un tabernáculo donde iba a habitar su presencia, le da leyes a su pueblo y establece un sistema de sacrificios. ¿Para qué? Para expiar el pecado del pueblo. Amén. Cuando el pueblo pecaba, amén, necesitamos un sistema, amén, para expiar, para quitar la culpa. Y entonces el sacerdocio iba a estar dedicado a este servicio. Pero ¿cuáles eran entonces las funciones de los sacerdotes? ¿Qué le correspondía hacer a los sacerdotes? Y esto es importante para que vayamos entonces proyectando, amén, a Cristo. Ellos le correspondía en primera instancia ser mediadores entre el pueblo y Dios. Intercedían por el pueblo. Trabajaban, amén, a través del sistema de sacrificios para expiar el pecado del pueblo, para reconciliar al pueblo con Dios. A los sacerdotes le correspondía consultar a Dios para discernir la voluntad de Dios para el pueblo. Les correspondía interpretar la ley y ser maestros que enseñaran al pueblo los estatutos de Dios. Así que tenían una gran responsabilidad y tenían que administrar en las cosas sagradas del tabernáculo. Eso en general era la función de los sacerdotes. Pero había un sacerdote que se distinguía por su rol. Y este era el sumo sacerdote. Entonces aquí llegamos a la conexión, amén, del sumo sacerdote, amén, con Cristo como el gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el sacerdote más importante. ¿Por qué? Porque en otras cosas solamente este sumo sacerdote, esto es importante, solamente este sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, que era el lugar, amén, donde descansaba la presencia de Dios. Solamente podía entrar una vez al año a ese lugar. Ese lugar no lo tocaba nadie. A ese lugar no entraba nadie, sino el sumo sacerdote una sola vez al año para expiar los pecados del pueblo de Israel. Entonces, este sumo sacerdote actuaba como mediador entre la nación y Dios. ¿Entendemos eso? De más está decir que el sumo sacerdote era un tipo de Cristo. Amén. Un tipo de Cristo. Quiere decir que el sumo sacerdote prefiguraba a Cristo. Es decir, representaba anticipadamente lo que Cristo haría. Sígame aquí. Era un tipo de Cristo. Y en la Biblia los tipos son representación de algo o de alguien, pero no son la realidad definitiva. Vuelvo y lo repito. En la Biblia los tipos, o como también se le llama las sombras o las figuras, representan a algo o a alguien, pero no son la realidad definitiva. Amén. El antiguo pacto representaba lo porvenir. El antiguo pacto representaba lo que estaba por llegar, pero no era la realidad definitiva. Entonces, todo lo que se da en el antiguo pacto, lo que hacía era anticipar, anunciar, proyectar e incluso profetizar y hablar de una realidad futura. Pero no era la realidad definitiva, sino que hablaba de una realidad por venir. Y hay problemas, amados hermanos, cuando como cristianos nos conformamos o nos quedamos en lo que es representativo
y no queremos participar y disfrutar de la verdad presente. Es decir, del cumplimiento de la realidad definitiva que es Cristo Jesús, sin sombras, sin tipos, sin filtros, sin figuras, sin nada de eso. Pero a veces nos acostumbramos demasiado a lo que se supone que es pasajero o temporal. Y hay gente que lleva tanto esto al extremo que hoy en día muchos quieren volver a las prácticas del judaísmo, quieren volver a judaizar, quieren inclusive prácticamente cambiar su nacionalidad, su cultura, pensando que eso es lo que Dios quiere. Porque no hemos entendido esa transición y nos hemos aferrado a lo representativo, a lo que era tipo, y nos hemos quedado ahí. De ahí que en muchos lugares tengan tanta simbología, de ahí que en muchos lugares tengan tantas cosas que hacen alusión al Antiguo Testamento, cuando ahora estamos viviendo en un nuevo pacto con la realidad definitiva que es Cristo. Entonces ya no necesitamos los accesorios, ya no necesitamos los símbolos, ya no necesitamos las figuras, ya no necesitamos la sombra, porque tenemos la realidad. ¿Por qué conformarte con lo temporero, con lo pasajero, cuando puedes tener lo permanente? Pero nos acostumbramos a las cosas. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo. Y decimos, este mundo es mi hogar. Pero la realidad es que esto es pasajero, amados hermanos. Y para aquellos que tenemos la esperanza eterna, esto es algo pasajero. Porque Dios ha preparado algo mejor para nosotros. Pero aunque sabemos que Dios ha preparado algo mejor para nosotros, nos resistimos a esa idea de que algún día tendremos que partir de aquí, ¿verdad que sí? Pero Dios ha preparado algo mejor para nosotros. Una morada eterna. Un tabernáculo celestial. Cosas que ojo no vio ni han subido en el corazón del ser humano son las que Dios ha preparado para nosotros. Pero como humanos tenemos la tendencia a aferrarnos. Y muchas veces aferrarnos a las realidades que son temporeras. Pero Dios nos llama a aferrarnos a lo eterno, a lo permanente, a la sustancia, a lo real, a lo que da vida, a lo que produce. Y no meras formas que ya podemos decir que ya muchas de estas cosas son meras cosas decorativas, porque ya cumplieron una función, un momento y un tiempo. Amén. Y cuando cumplieron esa función, ese momento y ese tiempo, les tocó proyectar, les tocó anunciar, les tocó anticipar. Aleluya. Pero amados hermanos, estamos viviendo ya en el cumplimiento. Ahora miramos hacia atrás y podemos ver que ya en Cristo se cumplieron todas las cosas. Y que ahora podemos disfrutar de lo que ya Él ha hecho. Porque Él es el gran sumo sacerdote. Amén. El escritor de los Hebreos, amén, aquí llegamos y nuevamente conectamos, presenta a Jesús, el Hijo de Dios, como el gran sumo sacerdote. Y cuando usted estudia esta epístola, de aquí en adelante, el escritor va a comenzar a hablar de ese sacerdocio superior a Cristo. Así que hoy cuando usted se vaya a estudiar la escritura, va a ver que de este capítulo en adelante, él empieza a hacer una comparación entre el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio arónico, versus el sacerdocio superior de Cristo Jesús. Así que ya tienen una orejita ahí para cuando vaya al libro de los Hebreos, pues mire, no vaya tan perdido. Y él dice que este Hijo de Dios, este Jesús, Hijo de Dios, este gran sumo sacerdote ha atravesado, ha traspasado los cielos. Así como el sumo sacerdote arónico desaparecía de la vista del pueblo el día de la expiación cuando entraba al lugar santísimo,
¿Sabes que asimismo Jesús desapareció de la vista de sus discípulos cuando ascendió, amén, al cielo? Y los discípulos lo observaban ascendiendo al cielo y entrando en el santuario celestial una vez cumplida su obra expiatoria. Como nos dice Hebreos 9, del 11 al 12, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Amén, tome esto. Cristo es sumo sacerdote de los bienes definitivos. Bueno, no iba a hablar de esto, pero los bienes definitivos quiere decir que ya no hay nada más que se le pueda añadir a eso. Aleluya. Es la herencia, amén, que Él ha ganado para nosotros. Los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y me llama la atención porque el escritor de los Hebreos, amén, muchas veces utiliza esta frase, una sola vez. Y la usa en diferentes instancias, amén. Cuando habla de sacrificio de Jesús, habla de un solo sacrificio perfecto. ¿Sabes? El escritor de los Hebreos te está hablando de un cumplimiento, te está hablando de lo perfecto y te está diciendo, no tienes que buscar otra cosa más. No tienes que volver atrás. Aleluya. Y dice que una sola vez y para siempre entró en el lugar santísimo. Y no fue con sangre de machos cabríos. Y no fue con sangre de becerros como tenía que ofrecer precisamente el sumo sacerdote arónico, sino que fue con su propia sangre, logrando un rescate, una redención eterna. Entonces, cuando el escritor de los Hebreos presenta, amén, a Jesús como el sumo sacerdote y hace esta descripción tan poderosa, le dice a estos creyentes, por tanto, aférrense o aferrémonos a la fe que profesamos. Porque quiero que entiendas algo en esta mañana. A los creyentes que el autor le está escribiendo, que eran creyentes en su mayoría cristianos judíos, estos creyentes estaban en riesgo de dejar que su fe flaqueara. Es decir, muchos de estos creyentes estaban atravesando persecución y estaban siendo tentados a abandonar sus convicciones en la fe en Cristo. Estaban siendo tentados a dejar el cristianismo y nuevamente volverse al judaísmo y nuevamente volverse a la ley. Y eso es importante que lo tengamos en mente para que podamos entender por qué el escritor le está hablando de esta manera. Y entonces le está diciendo, ustedes están bajo persecución por causa de su fe. Están en persecución de sus mismos hermanos judíos porque han puesto su fe en Cristo. Están en persecución también de los gentiles, de los romanos por causa de su fe en Cristo. Están bajo mucha presión, están siendo atacados por todos los lados, amén. Pero aférrense a la fe que profesan. Retengan la fe, amén, que han recibido. No sueltes tu fe. Entonces cuando dice aférrate, es decir, agárrate fuertemente. Agárrate fuertemente a tu fe. Aleluya, amados hermanos, cuando estés en medio de la tentación, cuando estés en medio del combate, cuando la debilidad, amén, se haga patente en tu vida, aleluya. Cuando quieras desistir, cuando te veas tentado a volver atrás, aférrate a la fe que profesas.
Aleluya. Aférrate al Cristo en el cual creíste una vez. No te sueltes. No abandones. Aleluya. No vuelvas atrás. Los creyentes estaban sintiendo la presión. Quizás para ellos era más conveniente volver nuevamente a la ley y al judaísmo para no tener ningún tipo de presión, ningún tipo, amén, de persecución. Pero el escritor le dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aleluya. Aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no es cualquier sumo sacerdote, cual el terrenal. Y él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Hay una palabra que se llama empatía. ¿Amén? ¿Conocen esta palabra? Y empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Es decir, la empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Empatía simplemente es, como decimos, ponernos en los zapatos de la otra persona. El sumo sacerdote era empático, puesto que era humano como los demás a los cuales él servía. Hebreos 5, del 1 al 3, lo explica de esta manera. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Y él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y él puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Él puede tratar con empatía a los demás, porque él también está en una condición humana. A veces los creyentes se nos olvida esto y juzgamos a las demás personas y juzgamos a los demás creyentes. Y se nos olvida que nosotros también somos humanos. Y se nos olvida que nosotros también estamos sujetos a vulnerabilidad y a debilidad. No podemos proyectarnos como supermanes espirituales. Tenemos que ser empáticos. Por eso el apóstol Pablo decía, el que cree estar firme, vele y no caiga. El apóstol Pablo dice, vosotros que pensáis o que os creéis que sois espirituales, restaurad o restaura a tu hermano con espíritu de mansedumbre, cuidándote a ti mismo que tú no caigas en lo mismo. Por eso no, el púlpito, amén, no es para cogerle el garrote y ponernos aquí a nosotros como jueces, amén, y tirarle el garrote, amén, para todo el que tal vez no piense como nosotros, o para aquel que está en un proceso y todavía no ha superado ciertas cosas. No, el púlpito no es para eso. Es más, yo creo que el púlpito, la plataforma, debe ser como un sacerdocio también. Porque como dice aquí, todo sumo sacerdote era escogido de entre los hombres y él mismo era nombrado para representar al pueblo de Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y que podía tratar con
paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Nos vamos a encontrar con mucho ignorante y mucho extraviado. Adiós, porque antes nosotros también éramos ignorantes y éramos extraviados. No es que en algún momento también nosotros fuimos cabezones. No es que en algún momento antes de ser ovejitas éramos cabritos o cabritas. Aleluya. Entonces el sumo sacerdocio una de las cosas que nos enseña práctica para nosotros es que podamos ser empáticos. Que podamos ser misericordiosos, compasivos, no propagadores de odio, no incendiarios, no pirómanos espirituales. Aleluya. No, de gracia recibiste, dad de gracia. Aleluya. Tener paciencia con los extraviados. Tener paciencia, amén, con los ignorantes, puesto que nosotros también estamos sujetos a debilidad. Aleluya. Todos estamos en el mismo barco, amados hermanos. Y ha sido por la gracia de Dios que hemos sido acogidos todos. Es la gracia de Dios la que nos sostiene y nos mantiene firmes. Amén. Así que el sumo sacerdote manifestaba esa empatía. Ahora, alguien pudiera decir y pensar de Dios que tal vez Dios no te entiende, que Dios no es empático. Alguien podría decir en esta mañana, es que Dios no sabe lo que estoy sintiendo. Es que Dios no conoce el dolor que atravieso. No es que Dios no sabe las tentaciones que yo enfrento. Y de hecho, te digo esto porque Jesús no podía ser sumo sacerdote si no compartía la misma naturaleza humana. Acuérdate que te dije que el sumo sacerdote era escogido de entre los hombres y estaba también sujeto, igual que los demás, a debilidad, y por eso podía ministrar, amén, con empatía. Entonces, Jesús no podía manifestar el oficio de sumo sacerdote si no compartía la misma naturaleza humana. Por eso Dios el Hijo, el Verbo, se encarnó y tomó forma de hombre. Por eso nos dice Juan 1:14 que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso nos dice Filipenses 2, del 6 al 8, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente se rebajó, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Porque era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para poder entonces ministrarle a ellos como un sumo sacerdote. Hebreos 2, 17 al 18. Por eso era preciso que en todo Jesús se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados.
tentados. Aleluya. Así que, amado hermano, aleluya, Dios en Cristo sabe lo que te sucede. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque Él sufrió nuestros dolores. ¿Por qué? Porque Él experimentó inclusive la traición. ¿Por qué? Porque Él experimentó el abuso físico y hasta psicológico. ¿Por qué? Porque Él experimentó el abandono. En un momento dado fue abandonado por sus discípulos. En un momento dado sintió el abandono de Dios cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya, Jesús lloró. Jesús sintió angustia. Aleluya. Entonces, este sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros. Este sumo sacerdote puede entender tu condición humana. Este sumo sacerdote puede entender cómo tú te sientes. Este sumo sacerdote puede entender tu tristeza. Este sumo sacerdote puede entender tu agonía. Este sumo sacerdote puede entender tu soledad. Aleluya. ¿Por qué tú crees que Jesús, amén, cuando estaba aquí en la tierra se identificaba tanto con los necesitados? Porque tenía compasión. Porque podía sentir su necesidad. Por eso sanaba a los enfermos. Por eso cuando las personas carecían de alimento, Él no los enviaba y los despachaba, amén, y les decía, resuélvase. No, Él hacía provisión. Porque Él tenía que ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y Él no se compadece de nosotros solo porque Él sea un Dios compasivo, sino también porque Él lo vivió. Aleluya. No es que Dios no sabe lo que me está sucediendo. Sí, lo sabe. Y de hecho experimentó muchas cosas que nosotros nunca experimentaremos. Porque nosotros nunca experimentaremos que nos claven en una cruz. Por eso la Biblia dice que Él es varón experimentado en quebrantos. Aleluya. Y a veces, Dios mío, tú no sabes. Cuidado que un día Dios te diga, yo no sé, déjame decirte lo que yo sé. Dios te va a decir, yo te puedo hablar de traición. El Señor te va a decir, yo te puedo hablar de dolor. El Señor te va a decir, yo te puedo hablar de abandono. Aleluya. El Señor te va a decir, yo te puedo hablar de injusticia. El Señor te va a decir, yo te puedo hablar de que te maldigan y tener que callar y responder con bendición. Ese es el sumo sacerdote que tú y yo tenemos. Aleluya. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, para poder quitar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Así que Él nos entiende. Cuando tú eres empático, tú tratas de ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Jesús literalmente se puso en los zapatos de nosotros. No es que Jesús meramente entiende lo que a ti te pasa, no. Es que literalmente Él se puso los zapatos de nosotros. Porque por nosotros se hizo pecado. Al que no conoció pecado, aleluya, Dios lo hizo pecado por cada uno de nosotros. Aleluya. Su empatía fue más allá y tomó nuestro lugar. Aleluya. Y no solamente fue sumo sacerdote, sino que también Él fue la ofrenda. O sea, no fue solamente sumo sacerdote, sino que también Él fue el sacrificio que se ofreció por cada uno de nosotros.
Así que no solamente Él puede entenderme, sino que también Él ahora puede perdonarme y puede quitar mi pecado. No solamente puede entenderme, sino que Él puede socorrerme en medio de la tentación y en medio de la debilidad. Él puede rescatarme. Por eso entonces que ahora podemos recibir esa invitación donde se nos dice, acerquémonos confiadamente. Y acercarse confiadamente significa, aleluya, que no tienes que tener temor a acercarte a Él. No tienes que tener temor de que si tocas el arca vas a morir. El que entrara en el lugar santísimo, a no ser solamente el sumo sacerdote, era hombre muerto. Pero ahora este sumo sacerdote nos ha abierto un acceso y te dice, acércate confiadamente. Está diciendo a estos creyentes judíos que están en persecución, están bajo el fuego de la prueba, están bajo presión. Acércate confiadamente. Hay un trono de gracia, hay un acceso que fue abierto. Ya no hay restricciones. Ya no hay una banda que dice no traspasen, no traspase. Ya no están las espadas esas de fuego de los querubines, amén, que cerraron el camino al paraíso. Él te está diciendo, acércate confiadamente. Antes el sumo sacerdote era el único que tenía ese acceso al lugar santísimo. Y solo una vez al año. Y esto con temor y temblor, puesto que también él era un ser humano imperfecto y él también tenía que ofrecer por sus propios pecados, tenía que ofrecer sacrificio. Un acceso restringido a la presencia de Dios por causa del pecado. Pero la muerte de Cristo, sumo sacerdote y ofrenda a la vez, abrió un camino amplio a la presencia de Dios. Hebreos 10:19, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad, mira amado, plena libertad para entrar en el lugar santísimo, aleluya, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y mira cómo termina ese versículo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Así que en esta mañana acerquémonos confiadamente a Dios en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra tentación, en medio de tu vulnerabilidad, en medio de tu fragilidad. Hoy acércate, amado. Hoy acércate, amada, a Jesús. El autor no le dijo a estos creyentes, huyan. El autor no le dijo a estos creyentes, abandonen. No le dijo, aférrense a su fe. La presión era fuerte para ellos, tentados a volver atrás. Quizás has sido tentado a volver atrás, has sido tentado a abandonar, has sido tentado a dejar todo, pero el Señor te dice, aférrate a la fe. Estaban atravesando tiempos de debilidad en la fe. Y yo te aseguro que a cada creyente vendrá un tiempo de debilidad en la fe.
No siempre vamos a ser los titanes espirituales. No siempre vamos a sentirnos que estamos en la cúspide. Aleluya. Hay gente que piensa que nunca van a atravesar un momento de debilidad en la fe. Y por eso juzgan a los demás. Y le dicen a los demás, no, es que tú eres un creyente débil. Tú eres un creyente de pacotilla. Como escuchaba yo una vez a un predicador. Él testificaba y decía, no, yo cuando escuchaba que una persona tenía depresión, yo decía, eso es changuería de las personas que tienen depresión, eso son changuerías. Hasta que le tocó a él vivir y atravesar una depresión. Amén. Hasta que le tocó a él. A veces hay cosas que nos tienen que tocar porque Dios nos tiene que enseñar. Que nos creemos tan fuertes. Aleluya. Somos como Nabucodonosor. Creemos que todo lo que tenemos es porque lo hemos creado y lo hemos producido. Ministros que tal vez se glorían porque tienen una iglesia grande y dicen, wow, esta es la iglesia que yo he producido. Hasta que todo se te empieza a desmoronar. Para decirte, mi hijo, no es por ti. No es por ti. Eso le pasó a Nabucodonosor. Él dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Ah, sí. Ahí viene el decreto del Señor. Por 7 años vas a ser humillado. Y vas a estar con las aves del campo. Y vas a ser como un animal. Hasta que reconozcas que Dios reina. Aleluya. Si recibimos misericordia y recibimos gracia, tenemos que dar misericordia y tenemos que dar gracia. Si tenemos un sumo sacerdote misericordioso, nosotros como creyentes del nuevo pacto y sacerdocio del nuevo pacto también tenemos que manifestar gracia y misericordia. No solamente estar dispuesto a recibirla, sino también a darla. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. No podemos ser ministros del nuevo pacto si no manifestamos, amén, la gracia y la misericordia del nuevo pacto. Cristo ha abierto un camino y hay gracia abundante. Y me gusta esa frase cuando dice un trono de gracia al que podemos acercarnos. Ese trono de justicia que en un momento dado era el trono, amén, para juzgarnos por nuestro pecado, porque todavía no estaba la provisión de Cristo. Y donde todos éramos declarados culpables, amén. Después que este sumo sacerdote traspasó los cielos y entró en el santuario, se convirtió en un trono de gracia, donde podemos acercarnos. Donde el afligido se puede acercar. Donde el pecador se puede acercar. Donde hasta el más vil ser humano de la sociedad puede acercarse. Aunque no lo podamos concebir en nuestra mente. Podemos acercarnos para recibir misericordia y gracia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme nuestra semejanza. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro mediador, que es quien intercede por nosotros. ¿Sabes, Wilda, que esa oración que tú leíste
amén, al principio, esa oración intercesora del capítulo 17 es una oración sacerdotal. Es una oración de Cristo mediando por nosotros, intercediendo por nosotros. Amén. Entonces Cristo intercede por nosotros. Cristo nos representa ante el Padre. Aleluya, qué maravilloso que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Así que en esta mañana debemos salir de aquí, amados, sin temor, confiados, creyéndole a Él. Aleluya. Con la conciencia, amén, de que tenemos un trono de gracia que está abierto, que está accesible. Y no importa cómo te sientas hoy o lo que estés atravesando, hoy hay un trono de gracia. Amigo, hermano que me escuchas, amén, hay un trono de gracia. Cuando pecamos, muchas veces el pecado, amén, nos acusa de tal manera que no vemos la manera de acercarnos al trono de Dios. Pero sabes que la gracia es para los inmerecedores. La gracia es para los perdedores. La gracia es para los culpables. La gracia es para los desprovistos, para los desnudos. Porque es un don de Dios. Esta mañana ponte en pie. Alabado sea el nombre del Señor. Yo espero que en esta mañana esta palabra haya traído luz y revelación a tu vida. Y espero que en esta mañana puedas ver algo más de Jesús. No solamente la faceta de Salvador y de Señor, que es tan importante, sino que en esta mañana el Señor, amén, nos permite ver la función, el rol de Jesús como gran sumo sacerdote. Todo lo que se dio en el antiguo pacto era una simple, por decirlo así, una copia de lo que era la realidad. Porque inclusive el tabernáculo de Moisés le fue mostrado. A Moisés se le mostró el tabernáculo real. Y Dios le dio la sabiduría para hacer un modelo terrenal. Es decir, que todas estas cosas en el antiguo pacto, amén, respondían a una realidad. Pero qué maravilloso que ahora tenemos la realidad definitiva. Cristo es el sumo sacerdote de los bienes presentes y definitivos. Y esos bienes presentes y definitivos nos fueron concedidos y nos fueron otorgados, amén, cuando Él dijo, consumado es. Aleluya. En esta mañana, regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor en esta mañana. Regocíjate en tan gran sumo sacerdote que tenemos. Y acércate en esta mañana con confianza, cualquiera que sea tu necesidad. ¿Te has sentido débil? Hoy hay fortaleza para ti. Tu autoestima, amén, está por el suelo, amén, aleluya. Sientes que no vales nada, no, hoy hay valía para ti. Aleluya. Nadie te entiende, nadie te comprende. No, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Sí, quizás nadie te entienda a tu alrededor. Cuando uno dice, ay, es que yo no te entiendo, pues, que nos pasa a todos, ¿verdad? Pero Él me entiende. Y que Él me entienda no quiere decir que me tenga que aprobar todo, no confunda una cosa con la otra. Que Él me entienda no significa que Él justifique el pecado que yo haga. No, Él entiende mi condición humana. Él entiende que a veces sí somos débiles y somos vulnerables. Y ha provisto gracia
para levantarnos. Él nos entiende. Pero Él ha hecho provisión, amén, para que podamos levantarnos. Él ha hecho provisión para que el débil pueda decir, fuerte soy. Él ha hecho provisión. Ese sumo sacerdote, el que nos dice, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios. En esta mañana visualiza ese trono de gracia. No visualices el trono de juicio. No, tenemos que transicionar. Los que estamos en Cristo, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos ir a la presencia de Dios viendo ese trono de juicio. No, nos acercamos viendo ese trono de gracia. Y en esta mañana esa gracia te cubre. Esa gracia te sostiene. Oh, esa gracia te fortalece. Esa gracia te sustenta. Esa gracia te consuela. Oh, esa gracia te renueva en esta mañana. Hay un sumo sacerdote que en esta mañana te levanta. Aleluya. Hay un sumo sacerdote que en esta mañana, Él sabe, amén, lo que estás atravesando. Y Él te dice, yo estoy contigo. Yo te sostengo de mi mano. Aleluya. Yo te llevo. Yo atravesé el camino por el cual tú atravesaste. Pero triunfé. Vencí. Aleluya. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Oh, aleluya. Mi alma te alaba, Cristo. Oh, aleluya, que esta revelación, amén, esta verdad, amén, llene tu corazón. Porque cuando esta verdad llena nuestro corazón, amado, empieza a producir algo maravilloso. Te das cuenta que tú tienes el acceso. Es maravilloso que yo venga, amén, y ponga mi mano sobre ti y ore por ti. Si lo tengo que hacer, lo hago. Pero te estoy en esta mañana enseñando, y la palabra nos está enseñando que tú tienes un acceso VIP a la presencia de Dios. Amén, que ya alguien lo pagó. Gloria a Dios. Y que puedes recibir gracia y misericordia directamente de su presencia. Gloria a Dios, no tienes que esperar que el cetro se te extienda, amén, delante de ti para que te acerques como la reina Esther. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esto tiene que traer libertad a tu vida. Libertad a nuestras conciencias. Gracias, Jesús, sumo sacerdote. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Dios. Que esta verdad llene nuestro espíritu. Llene nuestro corazón, Señor. Sí, somos frágiles a veces. A veces somos débiles en la fe. A veces nos embotamos, Señor. Y tenemos que venir ante tu trono de gracia porque tú, amén, sabes y conoces nuestra condición, Señor. Y en esta mañana llegamos todos, Señor, amén, ante tu trono de gracia. Hoy recibimos, Señor, tu gracia. Recibimos tu misericordia. Recibimos tu oportuno socorro. Hoy el Señor te socorre. Hoy el Señor te ampara. Hoy el Señor te fortalece. Hoy el Señor te sana. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, por cuanto Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que fueron tentados. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Oh, gracias, Dios mío. Para ti no hay nada imposible, Señor.
No hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible, Señor. Yo creo que a lo largo y lo ancho de donde llegue esta palabra, Señor, tú produces. Hay fruto, Señor. Hay salvación. Hay milagros. Hay convicción espiritual, Dios mío. En el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Amén, Señor. Amén. Dile amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Gracias a los hermanos, amigos que pudieron conectarse a esta transmisión, esperando que la palabra haya sido de bendición. Y nos despedimos hasta la próxima ocasión. Que la paz de Dios sea con ustedes.